respuesta con tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys. En este día frío y lluvioso aquí en Orlando. Bueno, vamos a comenzar por varios anuncios. Uno de ellos que no les va a gustar mucho es que Inmigración anunció que va a estar subiendo las tarifas, va a estar incrementando las tarifas en el mes de febrero sobre la gran mayoría de los formularios. Ellos habían tratado de hacer esto ya hace 1 o 2 años, casi siempre antes de los 5 años, de la marca de 5 años, ellos revisan el costo de los fees, ¿verdad? De las cuotas de inmigración, dependiendo de la inflación, a la economía, etcétera, a las solicitudes que reciben, ¿verdad? El volumen de solicitudes que reciben de una petición en particular. Y en esta ocasión ya publicaron los diferentes incrementos para algunos de los formularios en el mes de febrero, así que debemos esperar que poco a poco vayan incrementando cada uno de los formularios, ¿verdad? Por lo que vi, pude observar que el incremento es de 150 casi $300 dependiendo de la solicitud. O sea que eso es muy importante saberlo, que en el momento de que se vaya a someter su caso estén bien pendientes de que la cuota de inmigración que le están acompañando es la correcta. Porque como sabemos, si no enviamos la cantidad correcta, inmigración no los puede rechazar y si no lo rechaza, entonces el caso, ¿verdad?, no sería recibido ni procesado como se supone. Entonces, vamos también a anunciar una cosita más y es lo de los cierres de los casos administrativos y la terminación de casos en la Corte de Inmigración. Como sabemos, esto de cerrar los casos administrativamente o terminarlos es muy de la administración que esté en poder. O sea, si es una administración demócrata o si es una administración republicana. En los últimos 3 años y medio hemos disfrutado, ¿verdad?, de el cierre administrativo y la terminación de los casos con la anuencia o el aval, ¿verdad?, de fiscalía y también luego de que se revocaran algunos casos en el apelativo, pues el juez tiene la opción, la decisión de poder también cerrar esos casos administrativamente si la persona tiene un remedio disponible en la agencia o si se puede ajustar a través de un perdón como lo es el perdón 601A. Importante recordar que cuando cerramos el caso de manera administrativa, saludos a todos los que se están conectando con nosotros, cuando cerramos el caso de manera administrativa, podemos mantener nuestro permiso de trabajo bajo la misma categoría y el permiso de trabajo se mantiene vivo, ¿verdad? Porque está solamente dormida esa solicitud original. Sin embargo, cuando terminamos el caso, cosas positivas son que vamos a evitar una orden de deportación, ¿verdad? Eso siempre va a ser positivo y cualquier abogado, ¿verdad?, debe de indicarle que es mejor tener un caso fuera de la corte que el mejor caso que puedan entender para litigarlo en la corte. ¿Por qué? Porque no teniendo un caso en la Corte de Inmigración es de la única manera que podemos asegurarnos que no vamos a tener una orden de deportación. Eso dicho, si terminamos el caso, ¿verdad?, de manera final, entonces no vamos a tener una solicitud para que nuestro permiso de trabajo pueda descansar, por lo que el permiso de trabajo no se va a poder renovar. Esa es la gran diferencia entre cerrar el caso administrativamente, que es como ponerlo a dormir, como yo le explico a mis clientes, o terminarlo, que es como si lo rompemos y lo botamos al zafacón. Sin embargo, si usted está en la Corte de Inmigración, tiene un TPS pendiente, es elegible para el TPS, ya se le aprobó el TPS, es elegible para una visa U y hizo su solicitud de visa U con inmigración porque ya tiene la certificación firmada, o es elegible para cualquier otro remedio, es muy importante que se lo comunique al juez y se lo solicite para que le cierren el caso administrativamente y le permita, ¿verdad?, el tiempo de recibir la aprobación de ese remedio con la agencia, o si ya fue aprobada esa solicitud, que entonces termine el caso para que en efecto se pueda ajustar, ya sea dentro de Estados Unidos con la agencia de inmigración o fuera de Estados Unidos a través del perdón 601A. Bueno, con eso dicho, empezamos con las preguntas del día de hoy y te invito a que me sometas tus preguntas por este video aquí en Facebook, en Instagram o en TikTok. Nos puedes encontrar como Abogada Seda o en este mismo video. Señor Ortiz, quiero saber si puedo arreglar mi estatus por tener un hijo ciudadano. Soy mexicana. Señor Ortiz, si el hijo ciudadano, ¿verdad?, la peticionó y usted está fuera de Estados Unidos, una vez esa aprobación de petición familiar venga aprobada, entonces usted puede ajustarse a través del proceso consular. Sin embargo,
Si usted está dentro de Estados Unidos y usted me entró de manera ilegal o me entró de manera legal, no importa cualquiera de las dos, pero en este momento no tiene estatus legal, ¿verdad? No está protegida por ninguna visa de turista, de estudiante, una visa de no inmigrante. Entonces no se puede ajustar dentro de Estados Unidos. ¿Y qué hago en este caso, abogada? ¿Cuáles son mis opciones? Pues miren, en este momento son muy limitadas y les explico. El perdón 601A solamente lo puede solicitar los esposos o esposas de residentes o ciudadanos americanos y quien tenga papá o mamá residente o ciudadano americano. Si tenemos hijos residentes o ciudadanos americanos, no podemos y no somos elegibles para el 601A, porque el hijo de ciudadano o de residente no está considerado o clasificado como un familiar que pueda calificar, un familiar que califique para el perdón 601A. Solamente mamá o papá, residente o ciudadano, o esposa o esposo, residente o ciudadano. Así que si usted me está dentro de Estados Unidos y tiene una petición familiar de su hijo ciudadano americano, lamentablemente en este momento, a menos que tenga otra petición del 98 al 2001 que me le dé la protección de la 245I, no se me puede ajustar dentro de Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos no se me puede ajustar porque el 601A no me reconoce a hijo de ciudadano americano o de residente como familiar inmediato. Señora Morales, ¿puedo darle los papeles a una persona indocumentada si tengo ayudas gubernamental para pagar el arriendo de mi hogar? Muy buena pregunta, señora Morales. Mire, si usted es el peticionario o la peticionaria principal de un familiar inmediato, ¿verdad? O incluso para un parol humanitario en los diferentes países que lo están acogiendo, es importante que nosotros demostremos la capacidad económica para inmigración. Todo peticionario, residente o ciudadano que quiera traer a un inmigrante, ¿verdad?, para Estados Unidos tiene que demostrar su capacidad económica. Tiene que demostrar que en efecto puede, ¿verdad?, apoyar económicamente a ese inmigrante que está trayendo a Estados Unidos en cualquier cosa que ese inmigrante necesite. O sea, el gobierno entiende que ese inmigrante va a trabajar, el gobierno entiende que ese inmigrante va a producir. Sin embargo, si ese inmigrante tuviese un accidente, Dios no lo quiera, si ese inmigrante mientras está esperando su permiso de trabajo, que no puede legalmente trabajar porque no tiene su permiso de trabajo, pues el gobierno quiere asegurarse de que ese peticionario, en este caso usted, va a tener la capacidad económica para poder apoyar a esa persona, a ese beneficiario. Si usted tiene ayudas para pagar su arriendo, va a depender, ¿verdad?, del ingreso que tiene su casa, de lo que usted indica en sus impuestos y de los dependientes que usted tiene en ese impuesto. Si inmigración va a entender, ¿qué sabe decir los de hace 8 años? Gracier, ya mismo te contesto. Inmigración va a evaluar sus impuestos, sus dependientes y el ingreso que usted tiene para determinar si usted cumple con las guías de pobreza, que debe de estar el 125% por encima de esas guías de pobreza, y ese número va a depender de cuántos dependientes tenemos dentro de nuestro hogar. Va a ser más del 100%, que el ingreso va a ser más bajito, si ese familiar está dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces tendríamos que ver cuáles son sus impuestos, cuál es su ingreso y cuáles son sus dependientes para yo poderle contestar si usted tiene la capacidad económica que se requiere, ¿verdad?, para poder peticionar a alguien. Señor o señora Sánchez, ¿cómo se contabiliza el tiempo de permanencia de un residente americano? ¿Cuántas veces puede salir del país durante los 5 años? Excelente pregunta, señora Sánchez. Mire, vamos a hablar un poquito de la ciudadanía. Para hacernos ciudadanos, lo primero que tenemos que hacer es haber sido residente, ¿cierto? Regla general, tengo que haber sido residente por los últimos 5 años. No puedo haber tenido ningún tipo de contacto con la policía que no sea un boleto de tránsito o una convicción de algún delito criminal en los últimos 5 años, porque los últimos 5 años son el periodo estatutario, quiere decir que es el periodo obligatorio en el que ese oficial adjudicador, ¿verdad?, está obligado por ley de evaluar cuántas veces usted entró y salió del país, cuál es su buen carácter moral, que no tenga récord criminal, que haya hecho sus impuestos, que no tenga deuda con Hacienda y si la tiene tenga un plan de pago y esté cumpliendo con ese plan de pago, que los documentos no reflejen que ese plan de pago solamente, ¿verdad?, se hizo o existe porque usted estaba solicitando la ciudadanía, o sea que tenía una deuda de hace 3, 4, 5 años y apenas hace 6 meses antes de someter la solicitud de la ciudadanía es que usted comenzó a hacer las diligencias para ese plan de pago. Todo eso es muy importante para poder
comprobar que tiene buen carácter moral. Sin embargo, en cuestión de la salida, tenemos que probar presencia física y continua. Las dos cositas. Presencia física y continua. ¿Cuál es la diferencia, abogada? Bueno, una es que estamos dentro de Estados Unidos y otra es que vivimos dentro de Estados Unidos de manera continua. Eso no quiere decir que no nos podemos ir de viaje. Sí nos podemos ir de viaje, sin embargo, tenemos que pasar más tiempo, ¿verdad? Lo que es normal, más tiempo en nuestro lugar, en nuestro hogar, en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, que fuera de Estados Unidos. O sea, soy residente permanente, pero paso 7 meses en Colombia y la otra parte del tiempo en Estados Unidos, pues estoy viviendo en Colombia, no estoy viviendo en Estados Unidos. Y Estados Unidos va a decir, espérate, usted no tiene su lugar de abode, su lugar de residencia, de regresar, de volver aquí dentro de Estados Unidos, por lo tanto, no es elegible para la ciudadanía. No debe de tener más de 908 días en su totalidad. ¿Cómo que en su totalidad? Ah, que no hago un viaje de más de 908 días. No. De los últimos 5 años, usted puede haber estado de viaje, sin embargo, vamos a decir que salió 3 veces al año, por mes y medio cada vez. Pues no tiene problema. Pero cuando yo sume todas sus salidas y entradas y el tiempo que estuvo fuera de Estados Unidos, no puede sumar a más de 908 días, porque eso me interrumpe esa presencia continua dentro de Estados Unidos. So, ¿y qué pasa si tengo 900 días? Bueno, pues está muy cerquita e inmigración le puede solicitar evidencia adicional de su presencia física y continua dentro de Estados Unidos. ¿Cómo qué? ¿Qué me puede solicitar? Evidencia de empleo, evidencia de ingreso, evidencia de tratamientos médicos, ¿verdad? Por lo menos debemos ir al médico una vez al año, su evidencia de que los chequeos son aquí, de sus pagos de hogar, ya sea de renta o de mortgage, de pagos de auto, de cosas que prueben de los lazos que usted tiene con la comunidad americana, porque si estamos viviendo aquí, debemos de tener todas estas cosas que yo acabo de mencionar. Entonces es importante no solamente no estar fuera de Estados Unidos más de 6 meses. Me fui en enero, debo de llegar antes de junio. No debo estar más de 6 meses, más de 180 días fuera de Estados Unidos cuando soy residente permanente, a menos que tenga, ¿verdad?, una situación particular como una operación o alguna emergencia familiar que lo pueda documentar. Pero en adición a eso, pasaron los 5 años, voy a hacer mi solicitud de ciudadanía, sumamente importante, varias cositas. Tengo que cumplir con los requisitos para hacerme ciudadano en el momento que yo solicito la ciudadanía. Durante todo el tiempo que la ciudadanía está pendiente, 3, 6 meses, un año, y cuando se va a adjudicar esa ciudadanía. En inmigración tenemos que cumplir con los requisitos estatutarios, ¿verdad? Para el beneficio que estamos solicitando durante la solicitud del beneficio, mientras la adjudicación de la solicitud está pendiente y cuando el oficial en efecto va a adjudicar. Si usted cumplió con los requisitos en las primeras dos, cuando lo solicité y durante el año que estuvo pendiente, pero no me cumplió con los requisitos, cuando esta oficial, ¿verdad? Como lo era esta servidora, le va a adjudicar esa petición, entonces yo estoy impedida como oficial de ofrecerle ese beneficio para hacerse ciudadano. No debe de tener un viaje de 6 meses o más de una sola vez en los últimos 5 años, ni debe de tener más de 908 días fuera de Estados Unidos. Ninguna de las dos. Y en adición, debo de poder demostrar en documentos que yo vivo, que yo resido en Estados Unidos. ¿Ok? Eso es muy importante. Y esos 5 años son a partir de que me hice residente permanente. Y una cosita más, lo de los 90 días que puedo solicitar diferentes beneficios en inmigración, 90 días antes de que se expire, como el permiso de trabajo, la residencia, la 751, que es para remover las condiciones de la residencia, en ciudadanía no aplica. Yo necesito mis 5 años completitos en el momento que yo voy a solicitar mi ciudadanía. Y si voy a hacerlo bajo una de las excepciones, ¿qué excepciones, abogada? Por ejemplo, 3 años casado con un ciudadano americano. Llevo 3 años viviendo con el ciudadano, llevo 3 años de residente y llevo 3 años casada con el ciudadano americano. Y voy a solicitar mi ciudadanía bajo la excepción a la ley, que en vez de esperar 5 años de hacerme residente, voy a hacerlo dentro de 3. Pues tengo que haber cumplido con los 3 años que acabo de mencionar antes de someter la solicitud.
Sumamente importante eso, porque si no te la rechaza el sistema porque no lo entiende, ¿verdad? Automáticamente, una vez un humano toque ese paquete, lo van a rechazar o el día de la entrevista, que es peor aún, va a haber perdido mucho tiempo y dinero, le van a decir, mire, no puedo hacerle la solicitud, se la tengo que negar, tiene que hacerla nuevamente y pagar nuevamente porque no ha cumplido con los requisitos base, que es el tiempo. Así que si lo va a hacer bajo la excepción de los 3 años, tiene que haber cumplido con los 3 años. Si lo va a hacer bajo la ley, la regla general de los 5 años, tengo que ya tener los 5 años el día que yo someto mi solicitud. Y si voy a hacer una excepción del lenguaje, que quiere decir que puedo hacer mi entrevista en mi lenguaje, sea criol, sea español, cualquiera, debo de tener 20 años de residente, ¿verdad? Y 50 años de edad o 15 años de residente permanente y 55 años de edad, cualquiera de las dos. Y tengo que haber cumplido con esa excepción que acabo de mencionar en el momento que lo estoy solicitando. No cuando voy a la entrevista, sino el día que inmigración reciba mi solicitud. Tengo que haber tenido mis 20 años de residencia y mis 50 años de edad ya cumplidos. O mis 15 años de residencia y mis 55 años ya cumplidos. Si no, no soy elegible para la excepción. Bueno, señor Collister, buenas tardes. Quiero preguntar cuándo llegarán los papeles de mi hijo. Le hice una petición hace 8 años. Señor Collister, eso va a depender. Por lo que usted me está diciendo, ¿verdad? De la experiencia y educación de esta servidora, entiendo que su hijo es mayor de 21 años. Puede ser hijo no casado mayor de 21 años. Si es así, pues depende del país y va a depender. ¿Cómo saber si la corte cerró mi caso? Le contesto ya mismito, Germari. Si es así, va a depender de cuándo usted sometió la solicitud, o sea, del día de prioridad. El día de prioridad va a ser cuando usted sometió la solicitud. Y ahí tenemos que ir al Visa Bulletin. Puede colocarlo en Google, Visa Bulletin, y va a verificar la categoría, si es F1, si es F1A, si es F2, si es F3, si es F4, que en el caso de usted debe ser hijo, por lo que estoy entendiendo, aunque no me lo coloca los detalles, hijo mayor de 21 años, no casado. Y entonces, dependiendo de ese día de prioridad, ¿verdad? Que estamos buscando que esté ese día de prioridad en la categoría, va a ser el tiempo que usted va a tener que esperar para que esa petición familiar venga aprobada. O sea, venga aprobada quiere decir que va a haber una visa disponible que ese hijo va a poder adquirir a través de un proceso consular, si es el caso. Señor Campiño, estoy en un proceso de asilo. Mi esposa, mi hijo y yo, pero solo hemos puesto huellas. Mi esposa y yo. Le pregunté a la abogada y dice que inmigración ha cambiado, que a mi hijo no lo llaman, él tiene 14 años, es verdad, que ella me dice que debo hacer, ya que ella me está cobrando por los 3, no tengo un documento de mi hijo de inmigración, ¿qué puedo hacer en este caso? Le agradecería su opinión. Mire, señor Campiño, todo el mundo entre los 14 y los 75 años debe de tener huellas en inmigración para cualquier tipo de solicitud. Quizás, o por lo que entiendo, está un poco confundido con el permiso de trabajo. Cuando son menores de edad, la ley no lo obliga a hacer una solicitud de permiso de trabajo a ese menor que, como usted muy bien me dice, su hijo tiene 14 años. No está obligado a hacerle la solicitud y pagar para un permiso de trabajo, ¿verdad? Para él, aunque es a través de asilo, que no lo va a tener que pagar la primera vez. Si usted quiere, puede someter una solicitud de permiso de trabajo para su hijo y eso le va a servir como un ID. Una vez el permiso de trabajo llegue, le va a servir como un ID. Pero si no le hicimos una I-765 a su hijo, no me le va a llegar un permiso de trabajo, ni me le van a llegar huellas para esa solicitud. Eso es muy importante saberlo. Y si su hijo tenía menos de 14 años, que es lo que tengo que entender antes de que usted sometió la solicitud de asilo, pues tampoco es necesario hacerle la huella. Inmigración lo hace mandatorio para personas entre 14 a 75 años. Vamos por aquí. Ya mismo estoy con las preguntas que me están poniendo aquí en el video, pero quiero contestar las que me enviaron anteriormente. Señora López, necesito un abogado que me oriente sobre una reclamación que hice a mi hija. Señora López, pues tendría que tener la copia, ¿verdad?, del recibo de inmigración y para tener el día de prioridad y tener la categoría de la petición de su hija. Señora Herrera, soy ciudadana americana y pedí a mamá, hay varias preguntas. Soy ciudadana americana y pedí a mamá
Me enviaron una carta en marzo que ya tenía los papeles en agosto. Me volvieron a contestar que el 16 de agosto tenían los papeles, que por ahora no necesitaban nada. De eso ya han pasado 4 meses. ¿Cuánto tiempo me toca esperar? Señora Herrera, eso va a depender. En este momento, el día de ayer, verificamos las peticiones familiares dependiendo de la oficina de campo. Eso quiere decir de la oficina de inmigración que está trabajando su solicitud. Se puede tardar de 10, 14 meses hasta 20 y pico de meses. Entonces, es un familiar inmediato porque es mamá de ciudadana americana, pero va a depender de la oficina que lo está trabajando. ¿Y cómo yo sé eso, abogada? Bueno, porque en ese recibo, en esa antorcha, ¿verdad? Lo que le conocíamos antes como la antorcha, que arriba dice I-797 o Notice of Action, que es lo mismo que un recibo. En ese recibo, usted va a ver en la parte de abajo izquierda la dirección de la oficina y el estado, la ciudad y el estado, de donde se está procesando esa solicitud. Con esa información, usted va a ir a la página de USCIS o de USIS, va a colocar tiempos estimados, ¿ok? Estimated times. Y va a colocar el formulario, que en este caso es una I-130. Va a colocar I-130 y va a colocar la categoría mamá de ciudadana americana. Y luego abajo va a verificar, ¿verdad?, en qué oficina. Va a coger su oficina, escoger su oficina, Texas, por ejemplo, le va a dar clic y ahí le va a decir cuánto es el promedio de tiempo que se están tardando peticiones como esa, como la de usted, en esa oficina. Le va a decir un promedio, el 80% de los casos, y así mismo se lo va a colocar, son decididos en esta cantidad de tiempo en esta oficina. ¿Ok? Señora Hernández, sobre la reunificación familiar. Señora Hernández, ¿qué es sobre la reunificación familiar? ¿De dónde es usted? ¿A quién quiere peticionar? Etcétera. Señora Solano, una persona que tiene 65 años y 15 años de residencia, ¿puede hacer el examen de ciudadanía en español? ¿Y cuántas preguntas son? Mi señora, se tiene que estudiar 100 preguntas, de las cuales le van a hacer 10. De las 10, tiene que pasar 6. Y sí, puede hacer el examen en español porque la excepción dijimos que es que tenemos 50 años de edad y 20 años de residencia o 55 años de edad y 15 años de residencia. Así que usted cumple con los requisitos básicos para esa excepción. Señora Camerato, how do I become a citizen? If I marry my partner, does it make me a citizen? Back together 10 years with a 6-year-old daughter? Ok, señora Camerato. Voy a contestarle en inglés porque me la hizo en inglés. If you marry your partner who is a United States citizen, he or she can petition for you. But you had to come into the United States legally. If you didn't come into the United States legally, you will not be able to adjust to become a resident within the United States. And your son or daughter can acquire citizenship through you if they are the biological son or daughter from your husband or wife. That will depend on when was the daughter born or son, and when did your husband become a citizen or how. Okay? Señora Cantarero, que es una de nuestras clientas. Muchos saludos, señora Ana, y feliz Navidad. Para la visa U son 5 años de espera en promedio. Quiere decir que en tiempo promedio inmigración se está tardando 5 años o 60 meses desde que recibe la solicitud de la visa U hasta que la adjudica, hasta que la decide. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Ahora bien, se están otorgando lo que se llama una decisión bona fide, determinación bona fide. Eso quiere decir que es más probable que no que te van a aprobar la visa U cuando tengan visas disponibles. ¿Y para qué me sirve eso? Pues eso le sirve para sacar un permiso de trabajo en base a la visa U que usted tiene pendiente. Porque no todo el mundo que tiene una visa U pendiente puede sacar permiso de trabajo. Necesita un bona fide determination, que es lo mismo que una determinación bona fide. ¿Qué te quiere decir? Inmigración te está diciendo, mira, nosotros lo revisamos de primera instancia, de primera intención, y con una revisión rápida entendemos que es más probable que no, que nosotros le vamos a aprobar esta solicitud en el momento que las visas vengan disponibles, que como sabemos solamente son 10,000 visas al año, y el año corre, ¿verdad?, en el año fiscal. Cuando se acaban esas 10,000 visas, que se acaban muy rápido, esas solicitudes, aun cuando ya se vayan a aprobar, se quedan pendientes para el próximo año.
Pero gracias a Dios, bajo la administración del presidente Biden, se hizo esta enmienda de que personas que tengan la visa U, porque eso no existía, personas que tengan la visa U pendiente y reciban una determinación bona fide de buena fe de inmigración, pueden con esa determinación solicitar un permiso de trabajo. Bueno, aquí vamos a algunas de las preguntas que he recibido por Instagram. Gracias a todo el mundo que se me ha conectado. ¿Qué sabes de los asilos de hace 8 años? Ya esos casos están tan atrasados. Están muy atrasados. En Florida por lo menos ahora se abrió una segunda oficina en Tampa y se supone que esto sea ligero. Sin embargo, los asilos pueden estar pendientes 2 años como pueden estar pendientes 10. No hay un término particular para inmigración en donde te tenga que contestar el asilo. Es importante siempre tener la dirección al día en el sistema de inmigración para que usted reciba una notificación. Si usted tiene un asilo pendiente y no es en la Corte de Inmigración, usted va a recibir una notificación para ir a su entrevista. Y no debe de faltar a la misma, porque si falta inmigración, si usted entró legalmente, no está obligado a enviármelo a la Corte. Simplemente le pueden dar la determinación de denegación en ese momento y perdería todo el tiempo que lleva esperando. Tener la dirección actualizada con las agencias de inmigración sumamente importante y por eso ellos te dicen que debes de informarlo dentro de 10 días de hacer el cambio de dirección. Vamos a ver por acá. Abogada, ¿cómo saber si la corte cerró mi caso? Tenía corte el 25 de enero y no puedo ver mi caso en línea. USCIS me mandó una notificación que cerró mi caso. ¿Quiere decir que la corte también? Sí. Si cerraron su caso, si USCIS le indicó, mire, no tenemos jurisdicción, no tenemos autoridad de poder aprobarle o adjudicar la solicitud porque su caso fue cerrado en corte, fue cerrado. O USCIS le puede estar diciendo, no le podemos decidir en este momento porque todavía usted tiene un caso en corte. O sea que tiene que ver exactamente cuál es el texto de esa carta de inmigración. Y usted va a saber si tiene el caso cerrado en corte porque cuando usted llame al número 1-800-898-7180, 1-800-898-7180, usted va a presionar el número 1, va a colocar su número de alien, ¿verdad? Que es el número de los 9 dígitos que tiene la letra A al principio. Y luego de eso va a esperar para que le den la información en español, presione el número 2 para que esté en español y en ese momento puede ir al número 1 y eso le va a decir, su próxima audiencia es enero 30 del 2025. Cuando le da el número 3, le va a decir su caso fue docketed o su caso fue cerrado en tal fecha. Entonces, a través de este número, lo vuelvo a repetir, 1-800-898-7180 o cuando usted verifica en el portal de la Corte de Inmigración EOIR, que es para el Departamento de Justicia, y el EOIR es la Corte de Inmigración, colocando su número de alien, le puede decir si el caso fue cerrado. Pero esto que me está diciendo de USCIS, es importante saber si lo que USCIS o UCI le está diciendo es que como tiene caso en la Corte de Inmigración, ellos, la agencia, le están cerrando el caso, mientras tanto, porque no lo pueden decidir. ¿Ok? Yo recibí mi residencia este mes y tengo un hijo mayor de 21 años. Puedo empezar a pedirlo. Yo llamé, dicen que no tienen información, Germari Gutiérrez. Si esto es en referencia a la corte, Germari, el número 1 debe de decirle si usted tiene una audiencia. Si el número 1 no le dice si tiene una audiencia o si le dice no hay audiencias pendientes, va a presionar el número 3. Si el número 3 no tiene ningún tipo de información y cuando usted coloca su número de alien, ¿verdad? Hace el 1-800-898-7180. Presiona el número 1 para su alien number, da su alien number y le dicen su número de caso no ha sido registrado o no existe información con ese número de caso. Lo que quiere decir no es que su caso fue cerrado. Lo que quiere decir es que su caso todavía está pendiente por ser procesado en el sistema de inmigración. Son dos cosas diferentes. Porque una vez comienza el proceso en nuestra contra, ¿verdad? El proceso de deportación, desde que llegamos en la frontera o desde que nos dan lo que se llama el NTA, que es el pliego acusatorio, pueden pasar igual meses como años para que nos procesen y aparezcamos en el sistema. Si el sistema te dice cuando llamas que no tiene información sobre tu caso, es que su caso, su número de alien todavía no está en fila, todavía no está registrado en el sistema. No quiere decir que me le hayan cerrado el caso de inmigración. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este último evento de preguntas y respuestas.
de Central Florida Immigration Attorneys con tu abogada Charlene Seda, el abogado Salgado. Para nosotros es un placer informarte, educarte, llevarte de la mano en tu caso de inmigración, contestarte las preguntas y sobre todo darte la información correcta para evitar errores y horrores que vemos en nuestra oficina, ¿verdad? Todos los días evitar representaciones falsas en inmigración, evitar tener que aclarar cosas porque se entienda que sea fraudulenta o que sean mentiras, evitar que usted haga solicitudes frívolas o solicitudes que sabemos, ¿verdad? Nuestra experiencia de educación de más de 15 años y teniendo la experiencia de ser ex oficial de inmigración, que no van a ser aprobadas y está perdiendo su tiempo y dinero. Así que el año que viene, ¿verdad? Venimos a educarte igual, te invitamos a nuestro evento, a nuestro seminario de qué es el asilo y los mitos sobre el asilo en febrero 10. Pronto vas a tener la información para que te registres y seas parte de este seminario y me puedas hacer todas las preguntas, ¿verdad? Antes y durante nuestro seminario de lo que es el asilo y los mitos sobre esto, porque si estamos informados podemos tener y tomar decisiones correctas. El próximo evento de preguntas y respuestas es el jueves enero 11. Envíame tu pregunta por aquí en este video o consíguenos en nuestra página de Facebook Central Florida Immigration Attorneys, Central Florida Immigration Attorneys o tu abogada Seda. Te deseo una bonita Navidad, un feliz año nuevo, llenita de abundancia y sobre todo de salud. Muchas gracias.